Muy buenas noches. Está usted en Contraste. Bien, esta semana ha sido pues muy dura de tragar, ¿no? Realmente difícil, porque se han vulnerado todos los principios éticos, todos los protocolos. El presidente no quiso ir a Palacio de Gobierno y finalmente ha aceptado porque no tiene otra oficina, ¿no? El nombramiento del premier fue realmente un escándalo. ¿Por qué? Porque el premier, el presidente del Consejo de Ministros, pues se ha negado rotundamente a calificar a los terroristas de terroristas, sino dice que son peruanos equivocados, ¿no? Y él mismo ha patrocinado la defensa de una terrorista. Bien, pero hoy día vamos a comentar sobre este tema y otros que interesan al país. No puede ser que solamente tengamos 4 días y ya estamos de gobierno y estamos inmersos en un pandemonio. El doctor Marcos Ibaceta se fue algunos días a tomar sol en Pucallpa, está con nosotros. Don Electo Ceballos sí se quedó a pasar frío aquí en Lima con nosotros. Y doña Elena Pérez también se quedó en Lima, por supuesto. Ha venido radiante y feliz. Se fue a pasar el 28 de julio seguramente a Lunahuaná. A propósito de Lunahuaná, es el bicentenario de fundación de ese distrito. Hay que saludar al distrito de Lunahuaná, que produce una gran cantidad de vinos, de piscos, y donde se comen los más ricos camarones. Es un poco la distensión de este programa también, ¿no? Bueno, le vamos a dar pase primero. Vamos a darle pase primero a las damas, por supuesto. La doctora Elena Pérez, con su visión de lo que viene aconteciendo y qué cosa se espera del futuro. Buenas noches a todos, buenas noches a todos nuestros televidentes, nuestros seguidores. Recordarles que estamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Contraste, analizando los temas de la coyuntura política, social, económica y los de interés nacional. Bien, en principio yo quiero decir que lo que está pasando en el país, ya aquí nosotros lo habíamos anunciado, habíamos dicho que esto va a pasar y yo creo que es el comienzo de lo que le espera al país si es que no el presidente no reorganiza o no retoma al menos un punto medio en la agenda pública de nuestro país. Por otro lado, cuando hablamos de que la designación del señor Bellido como primer ministro es muy cuestionada, es escandalosa, por decirlo menos, sino también es inviable, no solamente porque es una persona que no reconoce a los hechos terroristas que sucedieron en el país en los años 80 y parte de los 90, esa masacre terrorista liderada por Abimael Guzmán, que no reconoce y no lo llama por su nombre, sino también porque él está inmerso dentro de ello, y prueba de ello es que tiene una investigación por apología al terrorismo. O sea, ¿qué estamos hablando? Y hay algo más, todo Perú Libre y las cabezas de ese partido son gente que no reconocen a Sendero Luminoso, al MRTA y a toda la barbarie que causaron en el país como terrorismo, como organizaciones terroristas. Eso es totalmente preocupante, pero preocupante para nosotros, preocupante para quienes sí lo hemos vivido o para quienes sí lo recordamos de esa manera y para quienes no queremos que eso vuelva a suceder en nuestro país. Pero hay otro sector que más pesó el odio, que más pesó los intereses personales y las ansias de seguir capturando el poder, con tal de que Keiko Fujimori o los Fujimori no lleguen al poder, porque esa fue la consigna, que
el fujimorismo no llegue al poder y punto, estemos como estemos, no importó ello. Pero de eso vamos a seguir hablando más adelante seguramente. Bueno, don Electo Ceballos también tiene un punto de vista muy singular sobre este tema. Fíjese que una de las ministras que seguramente debe amparar a las damas, la violencia que se viene cometiendo contra las damas, los niños, los ancianos, que es la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer, doña Anaí Durán, ese apellido Durán seguramente ustedes tienen que recordarlo porque durante 15 años un Durán nos ha estado fastidiando la vida. Bueno, doña Anaí Durán es esposa de un terrorista, el señor Alejandro Astorga. El señor Alejandro Astorga fue detenido por la policía chilena cuando asaltó un banco en Santiago de Chile y el Poder Judicial de ese país lo condenó a 14 años de prisión. En este momento está en las cárceles de Santiago de Chile. Y la señora, por supuesto, supongo que habrá dicho que ella no sabía nada, ¿no? Que ella no vio, no participó, nada. Pero ahora es ministra de la Mujer. Ese es un detalle que seguramente va a ser ampliamente comentado. Don Electo, su opinión. Buenas noches. Me quedo con la frase que dijo el general Urresti. Han nombrado de ministros a una cédula completa de terroristas. Esa frase marca el inicio de este gobierno. El señor ministro, el premier, tiene una investigación porque ha estado también con los palominos en la selva. No es solamente esta señora que conoció al padre de su hijo o hija en la cárcel cuando pasaba pena acá, pero Diego García Sayán pues lo liberó a todos estos terroristas. Se fue a Chile, le redujeron las penas y con arma de guerra asaltó un banco. O sea, todo un angelito. Porque eso de que la sociedad lo va a recuperar, eso es mentira, eso es un cuento. El terrorista es terrorista hasta que se muere. Y después lo del canciller, que lo conozco porque ha sido mi profesor en la maestría de gobernabilidad. Héctor Béjar ha estado también en mesa pelada. Cuando en los 60, en el primer gobierno de Belaúnde, quisieron tumbarlo, preparado en Cuba por Fidel, por el Che Guevara, Raúl y el otro gran comunista, no me acuerdo. Che Guevara. No, hay un Martínez, no me acuerdo, un gran comunista. Y después, hoy día he recibido una noticia de una familia que yo conozco, que a uno de sus amigos, esta guerrilla de Héctor Béjar atacó la hacienda y lo mataron al padre. Hoy día me lo han pasado por correo y es la realidad porque me lo cuenta una gran amiga, hija del general Van Ort. Entonces, esto es la realidad. Tenemos un equipo de ministros que es una cédula de terrorismo. Punto. Del MRTA, de Sendero, de Patria Roja, del CONARE, no lo sé. Pero están en un equipo y estamos perdiendo tiempo. Acá están ya los cubanos, bueno, los cubanos están hace rato, pero el G2 está operando. Después han traído a un señor Monedero, creo que se apellida, porque se llena de billetes, estuvo asesorando a Maduro para la toma de poder en Venezuela, ¿no? Y bueno, el discurso de hoy día del canciller asumiendo el cargo es de que vamos a prácticamente romper el Grupo de Lima, porque Venezuela va a entrar como Pedro en su casa acá, apoyado por Bolivia,
Y bueno, eso por ahora es mi adelanto en esta semana que se inicia con un gabinete, vuelvo a repetir, que parece más bien una cédula terrorista. En el caso del ministro de Defensa, hay, que se llama Walter Ayala, hay también pues un problema grave, pues fue expulsado de la policía y ahora es ministro de Defensa. ¿Cómo se puede entender eso? Lo expulsan a una persona de una institución. Esta persona acude 2 veces al Tribunal Constitucional y las 2 veces lo rechazan y no lo rehabilitan. Pero hoy día es ministro de Defensa. Bien, tenemos la opinión del doctor Marcos Ibaceta. De Marcos Ibaceta, nomás Julián. Esta es una noche de contraste, pues, Julián. No, te noto furioso, Julián. Pero me gustaría saber dónde venden esa casaca tan juvenil. Invita a la protesta. Rock and roll el hombre. Generación rock and roll. No rock and roll, sino que está el centenario Luna Guaná, pues está... bueno. Entonces, para tomar pisco no se puede ir. Pero no se ha traído ni una copita el hombre. Así es, pero Durango. Un saludo a Luna Guaná, y seguramente has hecho bastante ejercicio, Julián, porque me he enterado de que tienes circuito de cuatrimotos, tienes circuito de caballos, tienes canotaje, y hay algo nuevo que no sé cómo se pronuncia, canoping. Canopy. Canoping, ¿ya te has tirado de un...? No, canopy, nada más que canopy. Canopy, ¿ya te tiraste por el colgado ahí, atravesando el valle? Bueno, sí, efectivamente. Sin gritar. Eso es muy seguro, ¿no? Es la antigua Oroya, ¿no? No sé si ustedes han utilizado alguna vez para pasar de un lado al otro lado del río. Se usaba un cable y lo que nosotros llamamos cabullao, que es una sí, y se amarra uno por la cintura y comienza pues a pasar hacia el otro lado. Pero ahora ya no necesita. No comienza, te tiran. Bueno, tú vas jalando. Uno va jalando. ¿Y qué pasa cuando son mujeres? ¿También la tiran? También. Ella se lanza. Ella se lanza. No, basta con agarrarse de una parte y sueltan. Entonces, como es caída, ¿no? Llegas hasta el otro lado. Claro, Lo que sí tienen que preocuparse tal vez es lugares de estacionamiento para carros, ¿no? Sí. Porque a veces la entrada es imposible. Tiene usted Eso razón. me ha pasado hace 2 años. Tiene usted razón, pero tendremos que escarbar el suelo seguramente. No, el cerro. Es un poco más difícil. Sí. Hay que cortarlo. Pero sí, está muy bien. Y el otro contraste es que tú has dicho que viajaba a la selva. ¿Usted ha ido entonces a Luna Guaná? Solearme. De cuando en cuando voy. Qué bien. De cuando en cuando voy. Bueno, siempre será bienvenido, doctor, allá, y algún día lo voy a esperar con una botella de vino. Pero ahora pregunto por Julián Cortés, el periodista, pero nadie me dice dónde está su hacienda. ¿Dónde está la hacienda? La hacienda. ¿Dónde está la hacienda? Así es. Y el otro contraste, para relajar un poco y no derramar mucha bilis, es que tú has dicho que he ido a Pucallpa a recibir sol. Fui por el cumpleaños de mi madre, ¿no? Pero también a recibir sol. Pero me encontré con un friaje miserable de más de 2 días, que por primera vez en Pucallpa tuve que ponerme mi casaca polar. O sea, hacía más frío que en Lima, con un viento helado, no se podía navegar por Yarinacocha porque te congelabas hasta los huesos. En el Pachitea peor. Pero están sucediendo cosas raras, ¿no? Es la alteración climática. El mundo está cambiando y esto no es locura, eso es el orden natural. Lo que sí es locura es lo que está pasando en el país. Primero, ya no busquemos responsables porque tenemos irresponsables al momento de votar.
Porque a nosotros nos enseñan siempre en la teoría del conocimiento que cuando vas a tomar una decisión tienes que activar todos tus sentidos. No tome la decisión por lo que ves solamente o por lo que oyes solamente, sino por lo que ves y las reacciones que tú provocas analizando sujetos en sus circunstancias, en su espectro y quienes lo rodean. Era todo tan evidente, pues, Julián, y sin embargo la gente por resentimiento votó, porque no es que estemos 50-50, No. no es que estemos 50-50, así como en el lado de Fuerza Popular, el 50% no está con Fuerza Popular. No. Más de la mitad está por la defensa de la democracia, sino que no tengan alternativa que ponerse detrás de la lideresa de Fuerza Popular, pero allí tampoco surgió un líder de derecha, de centro derecha. Y en la izquierda el profesor Castillo pasó con un 11% y el resto fue antivoto de Keiko, donde están empresarios intelectuales que yo pensé que en su proceso de conocimiento, activando todos sus sentidos para analizar, como dicen todos los cuerpos de leyes, ¿no? Evalúa integralmente todos los datos científicamente obtenidos por tus sentidos, integralmente. No, simplemente reaccionaron, vieron una cara y dijeron no. Y ahora vas al mercado, he ido ayer creo, y conversé con la señora que siempre vende pollos. Doctor, permítame Sí. una interrupción. Parece que nuestro técnico no se ha dado cuenta de que el doctor Marcos Ibaceta todavía está por Pucallpa. Aquí está en Lima ya. No está su imagen. Nos borró el mapa. Sí. Que casi siempre me dicen que desaparezco un rato. Da 2 vueltas, desaparece. Sí. Bueno, yo creo que mientras escuchen ustedes el audio, Está bien, continuamos, sí. Todos los textos en teoría de conocimiento dicen porque tú tienes que reflexionar con todos los datos que te dan. He ido al mercado y la señora que vendía pollos tenía desabastecido su puesto. Y un señor le dijo, ¿cuánto pesa este pollo? Ah, pesa tanto, pero ¿y dónde están los más gordos? Le dicen, no hay, ya se acabaron. Y después me pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ha subido tanto el precio que mi capital no me alcanza para comprar pollo de mejor calidad y tengo que estar vendiendo los más flacos, los más... Claro. Y el dólar sigue subiendo. Y los precios en los supermercados y en los mercados populares se han disparado, la gasolina. Oiga, y la gente está como que no entiende las cosas y simplemente les contesto a los empresarios intelectuales que votaron en contra y por el profesor, ¿cómo es que ustedes no han visto ni han leído? Hemos analizado, me acuerdo que con Rafael acá tuvimos una entrevista, Así es. y analizamos párrafo por párrafo el ideario de Cerrón, al que se adhirió el profesor Castillo. Y lo que descubrimos es que no tenían plan de gobierno porque lo que ellos querían era el poder para que el partido dirija al gobierno y los sujetos que vayan allí simplemente vayan a obedecer y ser operadores políticos. En resumen, no iba a haber gobernanza porque no había plan de gobierno, lo que había es un plan político para terminar copando el poder, y nos lo dijo Bermejo. Venimos para quedarnos, Así es. no para solucionarle su problema. No, nosotros no vamos a gobernar para solucionar el problema porque no les interesa cuánto mueran, porque igual en la lucha armada que ellos llaman al terrorismo, murió un mundo de gente, miles de personas, no les interesa. Lo que les interesa es copar el poder, y yo quiero llegar a un punto para seguirlo debatiendo. Se ha desatado una guerra política, ideológica y también por el control del poder entre la hueste del profesor Castillo y Cerrón con la izquierda que ellos llaman liberal o caviar, a las que critican por hacer negocios a través de ONGs. Los detestan.
Y entonces han nombrado gente que no sabe nada, pero que les ha sido útil para desestabilizar instituciones. ¿No? El Colegio de Abogados es uno de ellos, y ahí sale el actual ministro de Defensa. Entonces, simplemente van a infiltrar, van a votar a medio mundo, los caviares incluidos, y el Congreso va a tener que hilar pero fino y no dividirse. Porque si no hay coherencia allí, a esta gente no le importa el marco de legalidad. Ellos van a jugar al hecho consumado y la prepotencia. Y tal vez esto explique por qué todo el mundo se ha prestado a que no se sustituya este TC, porque cualquier cosa se puede constitucionalizar cuando se tienen incondicionales a ese nivel también, y creo que allí lo vamos a dejar por ahora. Bien, efectivamente, sobre ese tema creo que hay mucho que comentar, especialmente el caso de un señor apellidado Maita. Este señor Maita es el ministro de Agricultura. Quizás pues no sabe qué cosa es la siembra, la cosecha, la comercialización, ¿cómo se llama? Los precios nacionales e internacionales. No sabe qué cosa es exportación, pero él está ahí como ministro de Agricultura. No sabemos qué cosa es lo que va a hacer y por dónde va a empezar. Sobre ese tema, el tema Maita en el Ministerio de Agricultura y otros temas que hay. Por ejemplo, hay un señor llamado, Ciro Gálvez. Yo recuerdo haber visto un video que este señor estaba borrachito por ahí, lo agarraron. Bien borracho. Bien borracho. Hasta bien borracho. Bueno, para aminorar el calificativo, se veía pues lamentable, es un señor lamentable, Ciro Gálvez, y ahora creo que está de ministro. Pero se defendía en quechua. Sí, se defendía en quechua. Insultaba en quechua. Insultaba Era en quechua. candidato para la presidencia. Notario público, además. Bueno, y a propósito, acaba de levantar la voz la doctora Pérez. ¿Es su opinión, el momento de su opinión, doctora? Sí, lo decía porque no solamente el señor se había presentado en esas paupérrimas condiciones, haciendo papelones a nivel público, ahora que es nombrado ministro, ¿no? ¿Ministro de qué? Yo no recuerdo la cartera exacta, pero es... ¿Cultura? Ministro de Cultura. Sí. Metió un balazo. ¡Qué horror! Ajá. Además, con esos antecedentes, ministro de Cultura. Es que no nos debemos sorprender, porque como lo ha señalado el doctor Ibaceta, es algo que lo han hecho planificadamente para soslayar o socavar más la institucionalidad del Estado. Yo hoy, por ejemplo, lancé una pregunta al aire en mis redes sociales respecto a qué se viene ahora, ¿no? ¿Qué comienza? Si no es el nombramiento de los secretarios generales, de los directores, de los altos asesores ejecutivos. ¿Quiénes van a ser? Comienza el despido de la izquierda caviar que está enquistada en los diferentes sectores del Estado, comienza, digamos, a bajarse a los talentos o posibles talentos que sí habría en el Estado para socavar más la institucionalidad del Estado. ¿Qué comienza ahora? Por otro lado, el Congreso aún no ha elegido o no ha conformado, las ¿comisiones? Las comisiones, que sin esas comisiones el Congreso no trabaja, salvo excepcionalmente la agenda que haya dejado el legislativo anterior en referencia a algunas normas que hayan sido observadas por el Ejecutivo en su momento y que eso también va a ser decidido a nivel de pleno. O sea, ¿qué están trabajando? ¿Dónde están las comisiones? ¿Quiénes las integran? Además, eso tenemos que saber, ¿no? Porque también, como lo señala el doctor, el Congreso tiene ahora que hilar muy fino, inteligentemente y sobre todo estar unido para contrarrestar toda esta arremetida
arremetida comunista que, como ya lo vemos, está muy bien planificada y que por el momento está socavando esa articulación caviar que estaba ahí muy cimentada. Vamos a ver qué pasa después. Bueno, efectivamente, hace 2 días se celebró un consejo de ministros, pero nadie del país se ha informado qué trataron, qué temas abordaron, quiénes opinaron, a qué acuerdos llegaron, un consejo de ministros. Y todo eso ocurre porque hay una suerte de secretismo en el nuevo gobierno, ¿no? No, ni quienes más estuvieron, de repente los ministros van de adorno ahí. Es muy probable. Vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos, por supuesto, tocando todos estos puntos de vista sobre el nuevo gobierno. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Los miércoles a las 9 de la noche estamos en Onda Digital TV 18.4 señal abierta y síguenos también en nuestra página web, en el Facebook y en YouTube. No te olvides de suscribirte y de marcar la campanita para estar en Lapsus todos los miércoles a las 9 de la noche. Está usted en Contraste. Bien, estábamos conversando de los primeros días de este gobierno y yo envío una correspondencia a diversos lectores y una dama, una distinguida dama, me dice: horroroso lo que está pasando. Bien, bueno, hay algo que siempre todos hemos sido respetuosos de lo que de las normas y del protocolo que se siguen tanto en Palacio de Gobierno, en la Catedral de Lima, en el Congreso de la República, ¿no? Hay que seguir pues un protocolo. No puedes decirle al rey, a ver, haz puño para darte, ¿no? Haz puño al rey. ¿Cómo pues es eso? Un señor que no cabía en su terno.
porque no cerraba pues el botón, ¿no? Y va donde el rey de España, que ya por supuesto estaba dolido porque durante el discurso maltrataron pues a los hispanos, ¿no? Nosotros sabemos de que se cometieron muchos delitos, pero no le vamos a estar enrostrando a las autoridades actuales de España, que son nuestros grandes compradores de numerosos productos del Perú. A nuestro socio comercial le hemos echado barro encima. Estoy seguro que el señor Pedro Castillo no va a llegar a Madrid en los próximos 100 años. Lo que sí queremos rescatar es que, dolido seguramente por las acusaciones de Pedro Castillo en su discurso, el rey de España decidió esa misma noche o esa misma tarde se fue a España o se fue a Europa y ya no volvió, no dijo ni chao, se fue nomás, listo, se fue. No hubo, anteriormente había puesto hasta la despedida, se filmaban. Ahora los periodistas no lo han dejado entrar a Ayacucho, eso es realmente condenable. Solamente pusieron la cámara de Canal 7 de televisión para todo el mundo. Y todos los otros periodistas del 4, del 2, del 5, del 7, qué sé yo, de todos los otros canales y de todos los otros programas no pudieron filmar nada. Los arrinconaron en un lugar, le pusieron policía alrededor y no dijeron, imágenes, no, ahí Canal 7 les está transmitiendo todo. Cuélguense de Canal 7. Así que los periodistas han sido maltratados por las hordas de Pedro Castillo. Y espero pues que el Colegio de Periodistas, la Asociación de Periodistas, la Federación de Periodistas digan algo, que no se queden callados. La opinión de don electo. Don Julián, ¿por qué te llama la atención? En sus discursos maltrataba como candidato a los periodistas. Últimamente, para el nombramiento de su gabinete, que yo digo y sostengo que es un gabinete terrorista, es una cédula terrorista, a los periodistas no los dejaron entrar, los tuvieron ahí bajo la lluvia, no los dejaron entrar. Eso es poder, ya tienen el poder y no lo van a soltar, no lo van a soltar. Acá lo que viene, como lo dijo la doctora Tudela, que es congresista, hija de Pancho, la vacancia está en camino. Yo creo que sí. Por todos estos hechos, no puedes nombrar gente vinculada al terrorismo abiertamente y alegremente decir, bueno, ya cumplieron. No. Terrorista seguirá siendo terrorista y la alianza y acercamiento con Venezuela y Cuba es gigantesca, igual que con Bolivia. No podemos bajar la guardia. Muy bien analiza hoy día en su columna Fernando Rospigliosi los pasos que se tienen que seguir, porque había una idea de llamar poco a poco a los ministros e irlos censurando. No se puede, y lo pone en su columna hoy día, lo que hicieron lo que hizo PPK con la ministra de Educación Martans, cuando la censuraron, cambió de gabinete. Fue la primera. Entonces no se puede hacer. Acá tienen que ser los votos. El centro, o centro democrático, como lo querramos llamar, tiene que unirse, mantenerse unido. Y lo primero, vacancia y nombramiento del Tribunal Constitucional, del nuevo tribunal, porque por ahí van a ir todas las apelaciones. O primero los nombramientos de los miembros del tribunal y después la vacancia, pero ya, porque estos tienen todo un plan comunista, no es que lo están inventando, lo tienen, lo han dicho. Este congresista Bermejo
Son tonterías y no voy a repetir la palabra que dijo. Nosotros nos quedamos. Hemos venido para quedarnos. Huelgan si lo firmó o no lo firmó. Lo dijo en televisión, en vivo y en directo, y a todo color. Bien, efectivamente, esa es una de las ideas pues del monstruo de los cerros, ¿no? De quedarse en el poder para toda la vida. ¿Y por qué quieren quedarse para toda la vida? Porque el Perú es un país muy rico en minerales, en metales, hasta en coca. Entonces, ahí está la razón. Ellos quieren quedarse para cosechar. 3. ¿No? Para cosechar la riqueza peruana. En fin, hay tiempo para seguir comentando sobre esto. Don Marcos Ibaceta. Bueno, yo meditaba sobre el sentimiento de culpa de un montón de gente, porque en las redes veo a los que entusiastamente propagandeaban a Perú Libre y al profesor Castillo, ahora decir que cuando todos les enrostran el por qué no vieron y empiezan a criticar lo que está ocurriendo. Entonces ellos dicen, no, si yo lo he apoyado, yo tengo más derecho para criticarlo. Pero ya nos metiste en el problema, pues, tan irresponsables. Y acá algunas frases. El profesor Castillo ha dicho que no es chavista. El profesor Castillo ha dicho que no es comunista. El profesor Castillo ha dicho que va a respetar la propiedad privada. El profesor Castillo ha dicho que él no es títere de Cerrón y que Cerrón va a ser su portero. Ni su portero. Ni su portero. Que no es importante que la camarada Vilma desde el BRAEM lo apoye. No es importante que prometa que va a expulsar a la DEA, narcotráfico, ¿verdad? No es importante que no tenga un plan de gobierno porque es el pueblo que llega al poder. Y el pueblo que pueblo, ¿no? Sin embargo, el 28 de julio, luego de que vino Evo Morales y parecía que Evo Morales era el gobernante del Perú, lo llevan al Congreso y le ponen en un lugar que según el protocolo no debería estar. Es decir, en el lugar de los mandatarios. Jefe de Estado. En todo y Evo Morales no es jefe de Estado. Lo pusieron allí. Es que no respetan nada. El problema es que nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, los que pertenecen a las instituciones públicas, van a respetar el marco jurídico. Esta gente no respeta nada, pero ¿a dónde quiero llegar? Cuando todos decían, no le creo al profesorcito buenito, campesino, de esto, con su sombrerito. Es sano. Aparece con el uniforme chavista. Así es. Vestido como Correa, como Evo Morales, como Maduro. Y en vez de resaltar la noticia que hace vestido nuestro presidente como un chavista, y el chavismo implica todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Un totalitarismo, entonces el profesor Castillo no era el buenito, tiene el pensamiento chavista, claro. Porque si no, no creo que él se preste a que lo disfracen, pues. Nos quitó personalidad nacional para meternos en ese bloque chavista. Y habló como chavista. Así es. Habló como Evo. Y no olvidemos que en el plan, en el ideario de Cerrón, se habla de una república federal por regiones que se tienen que identificar por la lengua que usan sin que el castellano importe. ¿Y eso qué significa? Una fragmentación del país y una confrontación intercultural. Divide y vencerás. Pero claro, por ahí viene la cosa. Y entonces, de repente ya no solamente teníamos al presidente con el uniforme chavista, el sombrero ya es algo accesorio, ¿no? El uniforme chavista, sino que comenzamos a ver que quien manda es el señor Cerrón.
Y ya en la campaña había dicho, si el profesor Castillo quiere separarse, el partido lo va a enderezar. Con lo cual ratificaba que el que llega al poder es el partido y no el profesor Castillo. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Por qué es que estos están en una etapa de guerra revolucionaria? Porque si con Abimael Guzmán, a través de la lucha armada, donde el terrorismo era el instrumento, querían llegar al poder, han llegado al poder por otra área, pero dentro de su guerra política. Y por lo tanto están en otra fase, que lo han definido bien. Hay que llegar al poder, hay que sostenerse en el poder y hay que asegurar la sucesión, pero no soltar el poder. Están maniatando a las Fuerzas Armadas, controlan los servicios de inteligencia. Así es. Y cuando se introduce en una institución, los que aparecen como ministros no significan nada. Porque no sabemos, con este secretismo, olvídense de la ley de transparencia, olvídense de la libertad de expresión, de información y de opinión, porque ya la están restringiendo. Van a empezar de facto a restringir derechos. Y después, seguramente al Congreso lo van a atiborrar de leyes de desarrollo, pero de desarrollo normativo, de restricción de facultades y de interpretación del nuevo marco constitucional. Y uno de los objetivos es la interpretación de los alcances del referéndum como un elemento de participación política en la vida pública del país por la ciudadanía. O lo dejan como norma general o lo convierten en una norma especial para que les sea más fácil bloquear el 206 e irse a una constituyente. Así es. Ahora, en contra de ellos sí juega el tema económico, que tampoco les interesa, porque el Sendero Luminoso predicaba una economía de supervivencia, de subsistencia, le llamaban, porque había que empobrecer al país, había que quebrar al país para poder detentar el poder sin ningún problema. Entonces ahora simplemente quieren, no les importa el tema económico, pero nos quieren meter. Ellos dijeron que quieren ser parte del bloque chavista y que económicamente vamos a llegar a una economía de subsistencia. Ya lo estamos empezando a sufrir. Y por ahí que se me ha ido otra idea, pero la vamos a ir desarrollando, Julián, porque sí, lo que se nos viene no es nada bueno, nada bueno. Yo estoy temiendo de que el primer zarpazo de este grupo terrorista será contra la prensa. Ellos no admiten cuestionamientos ni críticas, ¿no? Si ellos están pensando de que Velasco cerró los principales medios de comunicación y los entregó a organizaciones en esa época inexistentes, pero le dijeron, bueno, ya esto para la educación, esto otro para los trabajadores, este medio repartieron los diarios y las televisoras para diversas instituciones. Si Velasco lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Eso es lo que estarán pensando. Entonces, yo creo que el próximo zarpazo podría ser la prensa. Bien, pero para eso tenemos el comentario de la señorita doctora Elena Pérez. Bien, aquí lo que queda claro, de acuerdo a los hechos que estamos viendo posterior a la juramentación del señor Pedro Castillo y el nombramiento de ese gabinete, pues es que Sendero Luminoso y el MRTA en su conjunto han llegado a capturar el poder, ayudados por las huestes castrochavistas a nivel internacional. Tal es así que vemos a muchos personajes que han asesorado a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Correa, a Cristina de Kirchner en Argentina y a todo lo que representa el comunismo internacional aquí en el país, haciendo de que este proyecto, que ya lo tienen en su cúspide, camine hacia adelante. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Es lo que nosotros estamos aquí analizando, ¿verdad? Pero hay algo más que la izquierda caviar, esa izquierda progre, esa izquierda
hipócrita identificada en la señora Verónica Mendoza y otros son los que han ayudado para que esta gente esté ahora en el poder y es más, ellos tengan una cuota de poder. No les importa rogar, mendigar para seguir con su cuota de poder. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que hemos visto en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Justicia, que ellos lo tienen copado, pero creen seguir manejando esos ministerios, a pesar que el señor Pedro Franqui ha jurado por un grupo que a nivel internacional la izquierda dice que es un nuevo orden. O sea, no es que el señor Pedro Franqui ya nos asegura una economía estable, una economía más pegada al centro, tal vez con una moderación en el sistema económico. No, el señor Pedro Franqui sigue en la misma línea de esa agenda comunista internacional. Eso está clarísimo. Ahora, en el sistema de justicia vemos cómo se han enfrascado en un enfrentamiento, porque ya le declararon la guerra al señor Vladimir Cerrón. Hemos visto que hoy día han admitido a trámite el habeas corpus por la designación del señor Bellido, entre otras acciones que están ellos realizando para seguir con esa cuota de poder que tienen y seguir con los puestitos y toda la gente que tienen en todo el aparato estatal. Si alguien en el país o en el extranjero quiere saber el concepto de hipocresía, voltea a mirar a la izquierda. Es lo más hipócrita posible. Otro ejemplo es que no escuchamos a la señora Verónica Mendoza, porque yo recuerdo en el 2016 cuando se nombraban a 7 ministras, nada más mujeres, decía ¿dónde está la paridad de género? Era la primera que salía a manifestar en contra. Ahora hay 2 personas que han juramentado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ministra de la Mujer. ¿Y quiénes son? La señora vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, involucrada en el caso de los dinámicos del centro. Ella va a representar al MIDIS y la señora, su jefa de su plan de gobierno. Personas con qué antecedentes, vinculadas a quiénes y por qué. Bueno, eso creo que lo vamos a seguir desarrollando. Entre tanto, en las calles hay pues una delincuencia cada vez más creciente, arrebatos, todos los días aparecen 3, 4 personas asesinadas y no se está poniendo orden ni disciplina en las calles. Y lo que sí hemos escuchado es una frase que seguramente todo el mundo se va a matar de risa. El señor Pedro Castillo le dio 72 horas a todos los delincuentes de Venezuela o delincuentes internacionales ya que dejen el país. ¿Alguien sabe si hay alguno se ha ido, ha dicho chao, ya me voy, yo no me meto en el Perú? Ninguno, pues siguen. Hay uno ya apodado el Caraqueño, ¿no? Ese asalta entre 10 y 15 veces por día a las personas. Todos los días asalta el Caraqueño. Se va un tiempo, 1 semana, 2 semanas, probablemente a algún balneario a descansar y después retorna. Pero retorna con mayor ferocidad. Entonces, la calle está en manos de los delincuentes. Don Electo Ceballos, su opinión sobre el tema y otros temas. Gracias. Acabo de leer en las redes un oficio de la policía que reduce las cuotas de gasolina a las unidades móviles, porque dice que ha subido y se van a salir del presupuesto. Está todo planeado. Cuando tenemos a un premier en una entrevista, dice que la culpa del dólar, doctor Ibaceta, es del Banco Central de Reserva, porque ahí está ese señor Rey, que se alegra de que suba y que sufran los que votaron por el Castillo. El señor premier no conoce nada de economía, puede conocer de terrorismo, puede conocer de coca, porque ha estado en la selva con los palominos y los dinámicos del centro,
pero de economía no sabe nada. Entonces, ellos ya tienen el poder. Estamos contra el reloj. Si el centro se desune, adiós país. La gente que está llegando son gente muy preparada para profundizar la toma del poder. ¿Qué va a pasar? En horas esto se está deteriorando porque vienen las acusaciones, los caviares no van a querer soltar la mamadera, se pierden las consultorías. Ellos están prendidos hace 21 años, inclusive más, porque comenzaron con Fujimori. Estas ONG comenzaron con Fujimori. Ahí está Diego García Sayán, están me acuerdo de los procuradores, Ugaz, Azabache, Vargas Valdivia, que le llamaban, tenían su chapa, la banda de los negritos. Así es. La banda de los negritos. O sea, se les ha dejado la cancha libre. No han querido ver lo que estaba sucediendo. Y hoy día tienen el poder. Y van avanzando. Ah, y otra cosa que me estaba olvidando. Me dicen que el discurso, por confirmar, que leyó el señor Castillo en el Congreso, fue hecho nada menos por el canciller Héctor Béjar, que sabe hacer daño. Yo no sé si don Héctor Béjar, que lo hemos visto pasito a paso, recogiendo sus 85 años, creo, sí. Pueda sentarse a escribir o a dictar, en fin. Es sociólogo, sociólogo. No, sociólogo. Bueno, y con mucho conocimiento de la realidad del país. Él ha estado en las guerrillas. O sea, no es un extraño. Podría ser. Y ha estado preso. Yo también siempre he mencionado que un profesor de la maestría como él fue Carlos Franco, el hombre del Plan Inca, que cambió completamente de su manera de ver el futuro del país. Él estaba convencido de que se tenía que cambiar hacia lo que estaba apuntando China, que no ha querido hacerlo Cuba. Bueno, Vietnam lo hizo. Efectivamente, podría ser en todo caso que él haya redactado por confirmar, todo se sabe. El discurso de Pedro Castillo para el 28. Pero lo que sí yo he podido apreciar es que el señor Pedro Castillo ha reunido los pronunciamientos de todos los colegios y de todos los gremios. Por ejemplo, del sector agrario ha recogido los puntos de vista ya acordados en el sector agrario y los ha puesto en su discurso. Igual ha hecho en salud y en otros sectores, ¿no? Muy fácil, pues se ha reunido a todos los pronunciamientos de los colegios y de los gremios y los ha metido ahí para endulzar la vida de la gente el 28 de julio. Entonces todos dijeron, bueno, que está bien su discurso, ¿no? No hay nada que hable de terrorismo ahí, ¿no? Julián, discúlpame, ¿no?, que te interrumpa. Adelante, doctor. ¿Tú crees que Castillo ha hecho el discurso? Yo no creo. El que ha aglutinado todo esto que estás diciéndolo muy bien es Héctor Béjar. Porque podría ser. El señor Castillo no ha podido ni siquiera pasar el examen para ser profesor titular de un colegio en ciudad, es rural. Y o sea, alguien... su conocimiento no tendrá él la culpa. Pero no le echemos pues que él ha hecho ese discurso, por favor. Bueno, tiene usted razón, porque alguien de la radio captó de que el profesor Pedro Castillo no sabía sumar. Y al aire le preguntaron tal cosa y dio cualquier número. Pero sobre ese tema vamos a continuar en unos instantes, ¿no? Hay muchas cosas que debatir sobre el nuevo gobierno. Pausa y volvemos.
más nuevas ideas para fortalecer tu negocio, aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más, tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Recuerden que Sentido Común va todos los jueves a las 9 de la noche por Onda Digital, canal 18.4, señal abierta en Lima, y en paralelo también por nuestra página web, por Facebook y por YouTube. Soy Marcos Ibaceta y los invito a seguirnos en redes sociales Onda Digital Perú. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Está usted en contraste. Hemos encontrado una serie de conceptos, de ideas, de acciones que por supuesto no gustan a una gran parte de la población de lo que viene ocurriendo con este nuevo gobierno. Se disparó el dólar. Yo creí que iba a llegar a 4 soles, pero ya está en 4.12. Y sigue subiendo todos los días. ¿Cuál es la opinión del doctor Marcos Ibaceta sobre esta disparada del dólar? Bueno, ya habíamos hablado del tema económico, ¿no? Y los efectos en los mercados, en los supermercados, y todo va a seguir subiendo. Y nos habíamos referido al programa senderista en la época del terrorismo, cuando tomaba lugares y los declaraba territorios liberados, imponía su comisario de producción con el comisario de seguridad, pero sobre ellos al mando militar y sobre el mando militar al mando político, para mantener una economía de supervivencia. Entonces, cuando uno lee el ideario de Cerrón y el plan del Bicentenario, siempre mantienen eliminar las importaciones y vivir con lo que tenemos. A eso le llaman nacionalismo y no estatismo. Pues no me vengan con sofisma, pues. Una cosa lleva a la otra. Si no vamos a importar, ¿qué tecnología vamos a tener? ¿Cómo vamos a producir? Y como no producimos con competitividad, ¿a quién le vamos a vender? O sea, nos vamos a vender entre nosotros mismos productos de pésima calidad. Eso ya lo hemos vivido en el pasado. Con esta indefinición y con la ausencia de un plan de gobierno, nombran a este gabinete impresentable. Y automáticamente en las bolsas cayeron las acciones de todititas las empresas peruanas. Sí. De todas por encima de los 2 dígitos. Todas cayeron. Llegaron hasta -15. Y la gente empezó a retirar sus dólares, a comprar dólares, y hay una escasez espantosa de dólares. Entonces la ley de la oferta y la demanda, que ellos han dicho que pueden controlar la ley de la oferta y la demanda con la economía popular de mercado. Ese absurdo, no sé cómo se lo ha creído gente que yo creía inteligente. La ley de la oferta y la demanda no se puede controlar.
porque tú necesitas satisfacer un interés y vas a buscar donde sea ese algo que satisfaga tu interés. Si tienes mucho interés y hay poca oferta, el precio se va a disparar, ¿no? Si hay mucha oferta, hay competitividad, los precios pueden disminuir, pero también si hay mucha oferta significa que hay muchas unidades de producción y se manejan adecuadamente los factores de producción y crece el trabajo. Es tan simple como eso. Potencias la oferta, pero potencias el consumo, es el único modo de crecer. Pero ahora no sabemos a dónde estamos yendo, y decía que en este escenario esta gente no está en la posición de Hugo Chávez, porque cuando Hugo Chávez llegó al poder, el precio del barril de petróleo estaba por las nubes. Así es. Y entonces ahí se le ocurrió la locura de la comunidad bolivariana, los países bolivarianos. Y estos países bolivarianos vivían de la riqueza que ingresaba a Venezuela por el petróleo, pero cuando se cae el precio del petróleo, quiebra Venezuela. Pero ya habían tomado el poder en los otros lugares y la ideología a partir del Foro de Sao Paulo, con Lula, que va a volver al poder, corre fijo, parece. comienza el empobrecimiento. La Argentina, teniendo tanto, está más pobre que nosotros, ¿eh? Sí. El dólar se ha disparado allá, los precios se han incrementado. Eso es nuestro reflejo, pero ¿por qué nadie quiere verlo? Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los ricos? Hay algo que tú has tocado, Julián, que la delincuencia crece y crece. Y va a seguir creciendo. Ya no nos burlemos de lo que dijo el presidente en su discurso de que en ¿cuánto era? 72 horas se deben ir. Que ya ir. vencieron, ¿ya? Ya vencieron, seguramente han ido a registrarse ahí para ir. No, van a dejar que la delincuencia continúe y que la violencia se dé en la calle y que tu seguridad no sirva para nada. ¿Sabes por qué? Porque eso va a justificar normas que potencien a las rondas urbanas. Las restricciones. Ya las están. Porque con las rondas urbanas ya vienen las milicias de control poblacional. Y cuando tienen las milicias de control poblacional, ya no necesitan pedirle al Congreso el cambio de constitución, toman el poder. Así es. Cuando tengan todas las condiciones. Y otra norma que pueden ir desarrollando es el tema de las comunidades campesinas y darles un estatus de nación, porque esa definición en la Constitución y en el Código Civil de que son personas jurídicas, no son personas jurídicas, pues. Si están queriendo hacer una república federal, te quiebran lo unitario. Y el otro tema, que cada región tenga el manejo autónomo de su presupuesto Así es. y que administre sus ingresos. Y mira, como no han definido la minería y la agricultura, ya me pareció un chiste saber que el primer ministro Bellido ha ido a conversar con los de las Bambas, que han bloqueado otra vez a esa empresa. Entre ellos. Y ahora, ¿cómo se van a llevar con los chinos? No sabemos cómo se van con los chinos. Entonces van a empezar a surgir los conflictos. Va a haber acción política, no va a haber de crecimiento económico, no vamos a tener con quién comerciar. Venezuela, ¿qué nos puede comprar? Ecuador, ¿qué nos puede comprar? Bolivia, ¿qué nos puede...? Bolivia, oigan, tanto nos han hablado en gringo, el benchmarking, la comparación por calidad del ISO, no sé cuánto, y como país nos estamos comparando con Bolivia en vez de compararnos con Alemania. ¿Cómo te vas a desarrollar tú de esa manera? Y que el super personaje sea Evo Morales. Cocalero. Y ahora Chile, no sé, los chilenos son más cautos. Me parece que su izquierda va a medir bien el tema. Porque tampoco son suicidas. Pero en el Perú no importa nada.
un grupo va a controlar toda la economía para ellos, ¿no? Para ellos. Realmente esto, si empiezan a darse estos síntomas, tiene que cortarse de inmediato con movilización de la gente antes que se aburra y con un liderazgo que surja del Congreso o de las agrupaciones políticas, porque ese es nuestro mayor defecto. Mientras ellos han generado líderes que dan la cara y dan su vida, etcétera, lo que sea por sus proyectos, y lo toman a la fuerza, no les interesa, nuestros partidos políticos no han generado liderazgos. No. Todos andan a medias. Y bueno, en lo social y en lo económico estamos mal, porque inclusive en el tema de salud, si leemos el plan del Bicentenario, lo que quieren es utilizar el plan de salud para infiltrar servicios a domicilio. Así es. Y que el tema de la prevención lo controle la población. ¿Qué población? Otra organización de base para lo que se conoce en Venezuela y en Cuba, la defensa de la revolución. Cuadra por cuadra. El problema es que si ellos avanzan en ese aspecto, van a dar un zarpazo, van a dar un zarpazo con o sin constitución. Y tenemos que prepararnos a sufrir escasez y también de repente a observar violencia política. Efectivamente, no hay un plan de gobierno, y no hay ningún plan de gobierno a nivel de ministerio, un plan de gobierno para el agro, para la minería, para la pesquería, para la explotación forestal. No existe plan para nada en este momento. Entonces, ¿cómo van a gobernar estos señores? Acá hay una frase muy criolla que dice a la prepo. Eso es lo que van a hacer. Se van a comportar a la prepo. Van a tomar o van a decidir sin seguir un plan de trabajo. Lo escuchaba atentamente, doctor Marcos Ipaceta, lo que concierne a la ley de oferta y demanda. Ocurre en el agro, por ejemplo, si se producen muchas papas, el precio se cae. Entonces, lo que hay que hacer en el sector agrario es siempre manejar un proyecto o un plan de tal manera de que no se siembre en exceso papas, porque se cae el precio y eso molesta a los productores. Igual es si hay un exceso de otros productos, de cebollas o de tomates, si hay exceso se cae el precio, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Y nosotros estamos produciendo algunas cosas que pueden ayudar a bajar los precios en el ámbito internacional. Por eso es que no exportamos algunas cosas en gran cantidad. Bien, pero ese es un tema para los economistas y para los planificadores, porque la única forma de salir adelante es teniendo un plan de trabajo. Yo no he escuchado que ningún ministro haya dicho, acá está mi plan. Ningún ministro lo ha dicho. Bien, pero tenemos otros temas que abordar. El tema de los precios en los mercados, por ejemplo, ha subido en forma espectacular el precio de la carne, el precio del gas, el precio del aceite, ¿no? Está subiendo. Lo único que no veo que haya subido es la leche, pero el resto... El pollo. Las nubes, el pollo. Ha subido. Y lo que duele más para los pobres seguramente es el precio del pan. El pan comenzó a subir, hará pues unos 30 días atrás, y hoy día comprarse un pan ya es caro, evidentemente, ¿no? Hay muchos precios que se han disparado. ¿Cómo ve usted el mercado
don Electo Ceballos. Don Julián, hay una cosa que no estoy de acuerdo. No hay un plan de desarrollo. Eso es evidente. Lo que existe es un plan comunista para destrozar el país. Y eso no solamente lo vamos a percibir día a día, ya lo estamos percibiendo. Esto viene de afuera, este es el plan del socialismo del siglo XXI, lo tiene, el plan existe. No hay un plan para desarrollar, nunca lo van a enseñar, porque la gente que han puesto en los ministerios, sobre todo en los claves, no tienen el menor nivel. Y ahora va a haber cambio, como decía la doctora, de viceministros, asesores, sus directores. Ellos van a poner a su gente. El plan existe, viene de afuera. Socialismo del siglo XXI. No se equivoquen. No, que Castillo no es como Cerrón, que Cerrón no es como Castillo. Son la misma moneda. Es la misma moneda. Ellos tienen ya el gobierno, el poder. Y otra cosa sobre el economista Pedro Franque. Él es cepalista. Sustitución de importaciones. Eso de la época de Velasco. Eso se vino de Chile, cuando el socialismo estaba en Chile en todo su furor con Allende. ¿Qué conseguimos con Velasco? 30 años de retraso. Entonces, hablar de un plan para levantar el país no existe. El plan es destrozar lo que hemos avanzado de los 90 a la fecha. Para apoderarse del país. Totalmente. Lo dicen ellos. El poder es todo. Bien, no vamos a soltar. La doctora Elena tiene una opinión sobre ese tema. Ya hemos señalado que el único plan que ellos tienen es la destrucción del aparato estatal para enquistarse en el poder, nada más, a la buena o a la mala, y eso lo dijo el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, el que se pasea, como ya lo señalamos aquí también el día viernes, en cuanto acto oficial del Estado, como si fuese él el presidente, habla más que el presidente y articula más que el presidente, al parecer, porque justo hoy ha nombrado también a su hermano, que es congresista, como vocero de su bancada dentro del Congreso. ¿Qué es lo que está haciendo? Es seguir enfrentándose dentro de las fuerzas políticas en el Congreso, y además, como todo dictador, ¿no? Todo queda en familia. Así que eso, ellos tienen todo un plan para eso. Pero también hay un tema que las personas tal vez no están viendo, que no es solamente el tema de los costos, ¿no? Que es una de las variables que ellos, o una de las consecuencias que al insertar o al ir insertando este plan comunista en los estados se da, ¿no? Que es el tema económico, el empobrecimiento, el incremento del caos, la zozobra mediante la delincuencia, para que ellos puedan pues seguir implementando medidas, ya sea legislativas a través de decretos, ¿no? En contra o restringiendo derechos, como lo hemos señalado, sino también aquí hay algo más importante. Lo que pasa que hay grupos políticos, partidos políticos que dicen ser de centro democrático y hasta derecha, que ahora figuran, por ejemplo, al parecer el señor Johnny Lescano sería el asesor principal del señor Guido Bellido. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros estamos diciendo que la derecha o centro derecha, o el centro democrático esté unido. ¿Creen que va a estar unido? Si ellos ya están unidos a este grupo que, según estos aliados políticos, no van a implementar un plan castrochavista, un plan comunista aquí en el país, pero si lo estamos viendo, ¿qué tenemos que esperar? Por eso yo soy de la idea, por ejemplo, hoy día me preguntaron para un blog que seguramente va a salir el día miércoles, publicado, ¿qué opino respecto a que la gente salga a las calles? Yo digo que tiene que salir y debemos de salir todos los días, pero además de eso, creo que el Congreso debe muy bien, en el sentido que la congresista Tudela ha señalado, ir articulando para la vacancia de este señor,
que desde el día 1 ha cometido infracción a las normas constitucionales y a las normas legales bajo el cual él debe regirse. Por ejemplo, no gobernar desde Palacio o tener un domicilio cierto, no, y ha habido público que decíamos aquí, no debe importar transparencia. No, todos los funcionarios públicos están obligados. Ellos no respetan como nosotros, pero debemos hacer respetar ellos, es ahora o nunca. Pero entonces, ¿estarías de acuerdo que haya tal vez un golpe de Estado? A ver, un momentito. Si la población se hace escuchar y la población hace retroceder, pero esa población debe ir en grupo. Yo sinceramente creo que lo mejor sería que haya un desenlace en este tiempo y en un par de años ver nuevas luces a estar sometidos tantos años a este tipo de regímenes totalitarios, empobrecedores y totalmente calamitosos para los estados. Y ya lo hemos visto. Bueno, ya no existe la ley de transparencia. Ellos han borrado la ley o ignoran su existencia, ¿no? La ley de transparencia. Y todos los actos de los gobiernos deben ser, pues, observados. Un ciudadano tiene derecho a saber con quién se junta su presidente. Tiene derecho a saber con quién se juntan los ministros. Y de todo eso hay que llevar un cuaderno de bitácora para saber quién entra y quién sale, ¿no? Y a qué acuerdos han llegado. Bueno, todo eso está en la ley de transparencia, que no se está cumpliendo. Su opinión, doctor Ibaceta. Y no se va a cumplir porque ellos tienen un rostro visible, pero el poder está atrás, ¿no? Es propio de la izquierda. He venido sosteniendo todo lo relativo a mi perspectiva, y creo que en eso hemos coincidido, del plan político, económico y social y respecto a los objetivos. Mucha gente dirá, pero estás inventando y te estás imaginando cosas. No, pues, no se hagan los tontos. Hubo una época no muy lejana en que los peruanos comían nicovita. Así es. Nicovita, porque no había qué comer. Empezaron a desaparecer los gatos. Está bien que haya gente que le guste el gato, pues. Empezaron a desaparecer los perros. Ese fue el nivel de pobreza que ya hemos superado a finales de los 80, comenzando desde el segundo gobierno de Belaúnde, ya teníamos un empobrecimiento general. Si eso nos ha ocurrido, ¿ustedes qué cosa creen que puede pasar aquí? Porque la escasez le da poder. Recuerden, yo no he vivido esa época de los famosos estancos. En la época de Bustamante y Rivero, me parece. Así es, estanco de la sal, estanco del tabaco. Cuando hay escasez, se cocinaba carbón. Uno tiene que arrastrarse ante el que tiene poder para que le dé un ticket para que pueda supervivir. Eso lo aplicó Stalin, eso lo aplicaron los Castro en Cuba. El problema de Cuba es que ya no hay. Están totalmente quebrados y volvemos a repetir lo que dijimos en el programa anterior. ¿Qué hace el Papa que no se pronuncia? ¿Dónde está la señora Bachelet que no se pronuncia? Los defensores de derechos humanos que no se pronuncian sobre lo que está ocurriendo en Cuba. No pueden morir tantos generales de la noche a la mañana. Y los que han salido a la calle, ¿cómo están siendo reprimidos? ¿Eso es democracia? ¿Eso es libertad? Y hemos votado, o han votado ustedes por ese sistema que se está tratando de implantar acá. ¿Quieren volver a comer nicovita? Alguna vez hemos comentado también en otro programa sobre la forma en que casi quiebran la economía cajamarquina en la producción de leche cuando se tuvo que optar por la leche ENSI, ese polvo que mezcla, no leche, porque ya hemos visto que la leche envasada que nos venden no tiene leche de vaca,
Pero tiene su, es un su compuesto imagen, tiene su químico. imagen, tiene la imagen de la vaquita. Y entonces la famosa leche Enzi, el comer Nicovita. Recuerden la cantidad de niños que estaban en la calle a su suerte porque los padres no los podían mantener y los echaban de su casa. Así es. Y eso llegó hasta mediados de los 90. Pero ahora hay pulpín, pues. Pero Hay una bebida que toman los pulpines. Acorde también Pulp, a la, ¿no? a la, a Se la llama realidad. pero ahora que hablas de los pulpines, voy a tocar el otro tema. ¿Por dónde viene el poder ya? ¿No? Saliendo del estado de necesidad, tú debes tener el control del sistema educativo. Así es, por ahí va. Porque teniendo el control del sistema educativo, lavas el cerebro de todos los niños y los haces fanáticos de algo que no es normal, que es anormal, pero que a ellos les enseñan que es lo más normal. La ideología de género, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es redundado. La ideología de género sirve como ejemplo, ¿no? Culturalmente te hacen creer que es lo que no es. Ahí no hay tercio excluido que valga. Y que no nos extrañe que en la guerra de estos señores con la izquierda liberal, el objetivo sea destruir a esta izquierda liberal y que involucra sectores democráticos en el SUTEP. Se quieren demoler el SUTEP, al SUTEP, con una facción identificada con ellos, que si lo logran, toman el control y el ministro de Educación solamente tiene que hacer lo que le dictan para que este control mental, emocional sea absoluto. Entonces, en el Congreso no podemos tener gente que estén mirando en una sola dirección o que estén mirando al otro. Tienen que mirar todo en 360 grados porque los van a acercar. Y desde la base, si toman, si llegan a ponernos un estado de necesidad terrible, si toman la educación, si nos someten por la pobreza, ya volvemos a nuestra conclusión, ¿verdad? No necesitan marco jurídico. Va a ser un poder de facto. Bueno, hasta ahora están marchando como un poder de facto. Ellos dicen: ya no quiero instalarme en el Palacio de Gobierno, me voy a ir a Javier Prado, ¿no? Al edificio del Ministerio de Cultura. Pero como ahí no hay las comodidades del Palacio de Gobierno, han vuelto al Palacio de Gobierno, donde va a instalarse, según ellos, el Ministerio de las Culturas. Son varias culturas. Cuando todos sabemos que la palabra cultura significa pues el conjunto, no una, sino todas, ¿no? Pero ¿quién le hace entender al profesor Castillo de que cultura significa toda la creación humana, ¿no? Seguramente él tendrá que explicarlo en cierto momento, no sé si podrá explicarlo. Pero vamos a ir a una pausa comercial y luego seguimos analizando los primeros días del presente gobierno de don Pedro Castillo. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Y llegamos, porque nos mudamos y nos renovamos. Todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche
tenemos una cita para analizar e informar sobre el acontecer deportivo nacional e internacional. Esto es En Pelotas la Resurrección y lo verás solo aquí en Onda Digital. ¡Los esperamos! Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Está usted en el programa Contraste. Yo dije hace unos instantes que difícilmente podrá ir el señor Pedro Castillo a España, porque los españoles lo van a cuestionar, a criticar seguramente en los medios de comunicación. La señorita Elena Pérez tiene algunos comentarios ya de España. Sí, a ver, vamos a comenzar por la entrevista que dio el rey de España después, ¿no?, a su llegada a España a un medio de comunicación, en realidad un periodista, y donde refleja el malestar, y sobre todo, más de malestar, creo que el rey de España a la altura, ¿no?, y a la investidura que él siempre, que ostenta, se ha referido, pues, ¿no?, un tanto sarcástico, y en buena cuenta muy real. A ver, vamos a leer qué es lo que ha dicho. Dice que el discurso de Pedro Castillo estuvo basado en el odio a España de un pasado prehispánico que solo se explica desde la más absoluta ignorancia y estupidez. Cojan esa flor, a ver, ¿a quién va? Esa es la imagen que nos ha dejado. Agarre esa flor. Sí, esa es la imagen que nos ha dejado el señor Pedro Castillo con su discurso. Pero en la misma línea que analizaba el doctor Marcos Ibaceta en el segmento anterior respecto a qué es lo que el país y Chile, tal vez Colombia y otros que no han vivido un comunismo tan real como el de Venezuela, están pidiendo a gritos que estén inmersos en ese comunismo, en ese socialismo, ¿no? ¿Qué dice Agustín Laje, el economista argentino, por ejemplo? En ese sentido, dice, mientras Cuba pide libertad tras 62 años de tiranía socialista y mientras el 96% de los venezolanos vive en pobreza tras 22 años de tiranía socialista, chilenos, peruanos y colombianos piden a gritos tiranía socialista. Hay gente que hasta no vivir en la miseria no aprenderá, y eso creemos en realidad. Nuestro país parece que está condenado o a repetir parte de su historia y sobre todo la parte de la historia nefasta y negativa, dolorosa, porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que las personas o las que forman parte de los grupos terroristas que causaron daños o sobra terror en nuestro país en los 80 y parte de los 90 han capturado el poder. Entonces estamos siendo gobernados por los verdugos que fueron, digamos, maquillados, que fueron soslayados a través de una manipulación de nuestra historia, ¿no? ¿Por quién? Por esa izquierda progresista o caviar que viene gobernando en el país ya hace más de 21 años. Ellos son en parte los grandes responsables de lo que estamos viviendo. Don Electo Ceballos, ¿qué opina usted? Bueno, el liderazgo de partido no veo. Veo gente antigua, como la ex ministra de Justicia del PPC, de PPK, que inclusive no solamente le pagó a los terroristas las reparaciones que exigían, sino les dio un lotecito de terreno de 150 metros para que construyan sus casitas.
Lo que no ha tenido ni un militar, ni un soldado que fue a luchar contra ellos, contra el terrorismo, ¿no? Ni los que defendieron la frontera del norte y que se logró la gran paz con Ecuador. Perestello, creo que es notaria, está hablando en la televisión lo que se debe hacer. Yo creo, y vuelvo a repetir, el reloj se echó a andar, ya no hay tiempo para perder. Lo que ha señalado la doctora Tudela, congresista de la República, es ya, vacancia y nuevos miembros del Tribunal Constitucional. No va a haber tiempo para nada más, ellos tienen el poder. Estamos viendo recortes de gasolina, cambios en los ministerios, y ahora viene una poda en las Fuerzas Armadas que de ninguna manera se van a salvar, como lo hicieron en Cuba, y lo hicieron en Bolivia, y lo hicieron en Venezuela. O sea, acá nadie se salva, si no es el Congreso que toma la decisión de vacarlo, no hay forma. Podremos salir a marchar, mi hija sale con sus amigas, mi yerno, y sale la juventud a protestar porque saben lo que se viene. No creyeron lo que nosotros estábamos advirtiendo hace años. Pero bueno, esta es la realidad. Ahora, liderazgo, no veo. Y ahora que han puesto al hermano de Cerrón de vocero del lápiz, él va a seguir comprando voluntades en el Congreso, ofreciendo obras. ¿Qué es lo que quieren los congresistas? Para repetir el plato, aunque ahora está prohibido la repetición, pero pueden después postular para ser gobernadores. Es obras. Y eso el hermano de Cerrón se los va a ofrecer y dar siempre y cuando se pasen para el otro lado. Ellos tienen un plan para destrozar el país, por favor, reaccionen. Y eso es la estrategia más cercana, además. Sí. ¿Por qué? Porque ya se vienen las elecciones municipales y regionales. Exacto. Efectivamente. Y eso es lo que ellos están trazando su ruta. El próximo año tenemos elecciones con este mismo jurado para gobernadores y para alcaldes distritales y provinciales. Así es. Y cómo va. Yo no me explico que este mismo Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Proyectos Electorales, ¿cómo se llama? La OMPE, también sigan igual. Claro. ¿No? Ellos son los que van a manejar las próximas elecciones. Su opinión, señor Marcos Ibaceta. Bueno, ya tienen, pues Vizcarra ha hecho bien su trabajo. Claro. No, él les ha dejado todo el control. Ahora que ellos después metan a su propia gente, ya resultará fácil, ¿no? Porque por ley pueden cambiar la estructura de la Junta Nacional de Justicia. Pueden condicionar al jefe de la OMPE y armar su Jurado Nacional de Elecciones a su antojo. Por eso el Congreso tiene mucha responsabilidad. A ver qué modificaciones normativas hace para poner llaves, ¿no? Y controlar cualquier abuso de poder. Ahora quiero reflexionar sobre lo que dicen los troles o algunas personas que no quieren ver la realidad. Trolls. En este programa nosotros opinamos utilizando la lógica, no el fanatismo, ni la idiotez de estar gastando nuestro hígado por gusto. Estamos opinando con una lógica por el futuro de las nuevas generaciones. Cuando me dicen, ¿y qué van a hacer con la corrupción? ¿Quieren que siga la corrupción? Oiga, si toda la izquierda estaba en el poder, detrás de todos los que aparentemente eran de derecha y unos ladrones, y además el ideólogo del señor Castillo, Cerrón, está condenado pues por corrupto. Entonces no vengan a seguir con lo mismo. Necesitamos cambiar normas, necesitamos cambiar el país, necesitamos
fortalecer la Contraloría, establecer normas de control previo, claro que sí, pero dentro del sistema democrático. No que venga un grupo y dentro de un totalitarismo nos va a decir yo voy a controlar la corrupción y mando a fusilar. ¿Y quién los controla a ellos? Así es. ¿Vamos a poder controlar a un grupo de esta naturaleza? Otros dicen, ¿por qué no los dejan en gobernar? Porque ellos piensan en la población de a pie. Y la educación sirve, oigan, la población de a pie se va a morir de hambre. Y si no hay dinero, ¿con qué se construyen colegios? ¿Con qué se mantiene la infraestructura? ¿Con qué se paga mejor a los profesores? ¿Con qué se va a capacitarlos? Y el contenido, ¿quién va a controlar el contenido? Como dijo el chino Deng Xiaoping, ¿de qué me sirve un comunismo que quiera para igualar a todos cuando no tengo dinero? Entonces, sin dinero no va a haber ni colegios, ni mejora para los profesores, ni beneficios para los de a pie, y quieren, repito, volver a comer nicobita. Si ya lo han vivido, si los que están opinando de esta forma tienen cierta edad, entonces saben lo que ya hemos vivido. Pero si está opinando un irresponsable que ha nacido a partir de los 90, que no conoce, realmente no ha estudiado historia, no ha analizado la realidad del Perú y cree que va a un paraíso. Sí, pues salvo que se pliegue el poder. Pero si no lo aceptan y lo votan, se va a morir comiendo nicobita. O como en Venezuela, ¿no? Hemos visto fotografías dramáticas de gente rebuscando en la basura algo con qué alimentarse. Y cuando ven pasar un camión supuestamente con mercadería, los toman por asalto, les quitan todo. No solamente eso, también no existen los supermercados, de tal manera que los que existen están cuidados por la policía, pero los que no tienen policía los saquean, pues. Se llevan las refrigeradoras, las radios, los televisores, toda la comida y dejan cero dentro del supermercado. A eso llegó aquí nomás nuestro vecino, Venezuela. No es que ha ido pues, al Vietnam, sino aquí en el Perú. Bien, tenemos más comentarios sobre este tema. La señorita Elena Pérez, ¿qué nos tiene ahora? ¿Con qué nos sorprenderá? La Revolución China, que ya tiene más de 100 años, ¿no? Sí. Comenzó, ya tiene 100 años. ¿Y qué decía Winston Churchill en los años 40 y 50 respecto a la izquierda, cuando a él lo molestaban demasiado? Que decía, la izquierda es tan dañina, tan nefasta, tan perdida, que si lo ponemos a gobernar el desierto de Sahara en 5 años nos quedábamos sin arena. Imagínense, ¿desde cuándo Winston Churchill decía, no, con tanta certeza y claridad respecto a qué significaba la izquierda o quienes acogían esos conceptos comunistas o socialistas? Es que, señores, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que desde la historia de la humanidad, quienes han querido implementar regímenes totalitarios, regímenes dictatoriales, regímenes que restringen derechos y libertades, siempre van a fracasar. ¿O es que queremos vivirlo en carne propia para después, muriendo, ¿no?, querramos defender eso cuando ya no tengamos fuerzas o cuando hayamos entregado a nuestros hijos, a nuestras familias y a todo nuestro país en garras de esta gente que no tiene ningún sentimiento ni por la suya propia? ¿Qué estamos pensando? Yo creo que todavía estamos a tiempo de salir a las calles y desde donde nos toque protestar.
y alzarnos para que esta gente, estos totalitarios, estos comunistas, no se enquisten y no se salgan con la suya. Y no nos vengan ustedes aquí, por ejemplo, y a dejarnos sus comentarios amenazándonos, queriéndonos atarantar. Porque si esa esperanza que nosotros compartimos en este programa en algún momento llega a plasmarse en hechos, los beneficiados van a ser ustedes. Porque ustedes que defienden también son los primeros que se benefician del Estado, que se benefician de sus riquezas. Y nosotros siempre nos mantenemos en un lugar más acorde con nuestros principios. Creo que eso deberían tomarlo en cuenta y ver por sus propias familias, porque la gente a quienes defienden ustedes, un día les van a dar un puntapié y no van a tener miramientos con ustedes. Doctor electo Ceballos, bueno, ¿qué cree usted que se puede hacer? Lo vuelvo a repetir y voy a referirme a una cosa importante que dijo el doctor Marcos Ibaceta. Estos jóvenes no les han enseñado, prohibido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, enseñar lo que fue el terrorismo en los colegios. Hay que ver, hay que leer lo que se enseña en los colegios, nada. Pero eso haciendo un comentario sobre lo que señaló el doctor Marcos Ibaceta. Pero voy a insistir en que sí tienen un plan para destrozar el Perú. Y está encabezado por la famosa Asamblea Constituyente. Ahí apuntan. Serían más o menos 2-3 años de incertidumbre. Nadie invierte, nadie podría invertir, menos un minero. Proyectos que llevan 3, 4, 5 años en desarrollarse para que produzca. Ahí está el plan de ellos. La Asamblea Constituyente es para arrasar con la economía liberal que tenemos y de competencia mundial, que nos ha traído tanto beneficio y ha reducido la pobreza. Que no se ha seguido reduciendo la pobreza por los ladrones que ingresaron a partir del año 2000. El señor Toledo, un delincuente, coquero, borracho. El señor Alan García, la plata llega sola. Humala, en la epopeya de Lucumba. ¿Qué fue la epopeya de Lucumba? Para que se escapara el DOCA a Venezuela, en un velero. La señora riquísima en dinero, la señora Verónica le llevaba la agenda. Han saqueado el Perú. PPK, gran lobista, como este lobista de lujo. ¿De lujo para qué? Desde los 60. Y la izquierda, porque ahora dicen, sí, pues la derecha. ¿Y la izquierda? ¿No se acuerdan de la señora Susanita Villarán, la de la chalina verde? Que salían todos los artistas a señalar, a lavar bandera. No ha entregado los peajes de Lima Metropolitana a estas compañías que vamos a seguir pagando. Cada vez que cruzamos a un lado tenemos que pagar con incremento. Esa es la izquierda. Izquierda no, son comunistas. Le llaman socialistas, son comunistas. Vuelvo a repetir, para terminar. El plan para la destrucción del país es la Asamblea Constituyente. Cierran el Congreso o dejan la mesa administrativa, no son nada, y la Asamblea Constituyente a dedo serán nombrados. Ahí está. El Perú en cierto momento apostó por la descentralización. Se crearon gobernadores regionales, gobiernos regionales. Caciques. Se ha avanzado en algo y no sé si en muchos sectores. Yo sé, por ejemplo, de algunas regiones como la de Junín, donde no se avanzó en salud, no se avanzó en educación, es decir, no se avanzó en una serie de problemas que tiene ese departamento, y el gobernador, al fin y al cabo, no hizo ninguna obra. Hay algunos gobiernos regionales que hicieron obras, como el de Ica, por ejemplo, ¿no? Se asoció con los de Huancavelica, se repartieron el agua oportunamente,
pagaron por el agua, de tal manera que se desarrolló en gran forma los cultivos de agroexportación en Ica, ¿no? Pero hay otras regiones que son muy pobres, como la de Apurímac, la de Ayacucho mismo, que sabemos, por ejemplo, que tiene una agricultura muy pobre la de Ayacucho. Y después regiones como la de Tacna y Moquegua, que teniendo posibilidades en tierras, en agua, no han desarrollado. Y por supuesto tienen minería, no han desarrollado tampoco. Pero una minería de una sola empresa está ahí, la Sauder, ¿no? Sí. En el caso de Tacna y Moquegua. Pero ¿qué nos espera en el futuro? La descentralización. ¿Qué nos espera de los gobiernos regionales, doctor Marcos Ibaceta? Bueno, en primer lugar, no hay políticas de Estado, pues, Julián. Al no haber políticas de Estado, no se articula gobierno central con gobierno regional y gobiernos locales. Cada quien hace lo que quiere y lo único que se ha logrado es multiplicar y expandir la corrupción y elevarla a la enésima potencia. Porque de las regiones donde criticaban el centralismo por la corrupción, resulta que allá se convirtieron en centralistas respecto a sus distritos y provincias, y los ladrones se multiplicaron. Tal vez, como tú dices, se hayan salvado un 2%, pero en el resto todo es corrupción y todas son obras paralizadas. Por ese motivo, ¿cuánta plata se ha perdido allí? Ahora, el problema de Latinoamérica, en el que nos quieren meter, o ya estamos metidos, es que acá se está tratando de reproducir el comunismo que ha fracasado en los países donde han tenido origen, donde donde se implantaron. Pero nos lo han disfrazado como socialismo del siglo XXI. Pero hay dos cosas que son iguales. No tienes libertad, se concentra el poder y se empobrece al país. Así es. Mira China y mira Rusia. China, con el pensamiento de Deng Xiaoping opuesto al de Mao, mira el desarrollo económico y capitalismo que tiene ahora. Pero Rusia, recuerda que hasta puso su muro en Alemania y había una pobreza muy grande, no había libertad. Yo recuerdo de estudiante la primavera checoslovaca de Praga, que había un líder checoslovaco que se levantó contra los rusos y los quiso poner en su sitio. Los rusos metieron sus tanques, los invadieron y se hizo famoso un chiquillo estudiante que en plena plaza se prendió fuego y murió como bonzo. Jan Palach. Años después, en Polonia comenzó su movimiento sindicalista Lech Walesa. O sea, que no nos vengan a hablar que los sindicatos son los que van a tener justicia, porque cuando no hay libertad y hay pobreza, allí en Polonia fueron los sindicatos liderados por Lech Walesa que se enfrentan al sistema. ¿Y cómo les fue? Y ocurre que el obispo polaco empezó a apoyar a Lech Walesa. Y finalmente ese obispo polaco es nombrado papa. Y desde el Vaticano apoyó a Lech Walesa. Pero ya en Rusia, la gente harta cambia de liderazgo y Gorbachev toma el poder. Con Gorbachev viene la perestroika. Se desmorona el comunismo, triunfa la tesis de Lech Walesa, cae el muro de Berlín y Rusia se convierte en capitalista. Entonces, si han fracasado, yo no entiendo ahora la Iglesia Católica. El Papa actual, en vez de actuar como Juan Pablo II, está actuando a favor de esta gente que quita libertad y empobrece.
A pesar que sus padres están tortura y desaparece y no habla. de eso. Este Papa, que es argentino y es latinoamericano, Jesuita. no está haciendo lo que hizo Juan Pablo II, apoyando a los de Europa y respecto de Rusia para la caída del comunismo, porque sin libertad ni siquiera había religión, porque, y en el ideario de Cerrón está la religión, el opio del pueblo. Así es. O sea, lo han dicho, así que los religiosos pongan sus barbas en remojo, y los israelitas más que los demás, porque tienen más barba también, porque los consideran el opio del pueblo. ¿Y qué han hecho con el opio del pueblo? Los persiguen, pues. Sí. Entonces, simplemente una lucha ya de liberación y acá una lucha de sojuzgamiento. Así es. O sea, estamos yendo voluntariamente al matadero. Al matadero. Al matadero. Eso es terrible. Eso es lo que me llama la atención, Julián. Bueno, voluntariamente estamos yendo al matadero. Creo que hay que impedirlo. ¿Tenemos un corte comercial? Todavía no. Ya te Muy vas a bien. despedir, Bueno, Julián. Seguimos. vamos hasta el final en todo caso. Eso es lo que debe hacer el centro del país, sobre todo la democracia. La democracia en el país debe ir hasta el final. Hemos luchado durante 15 años, en forma armada por supuesto, contra el terrorismo. Hipotéticamente se venció al terrorismo y se arrinconó a unos cuantos grupos en las selvas del Brain, ¿no? Se suponía que ya los últimos rescoldos del terrorismo no iban a poner en jaque al país y que de aquí para adelante marchábamos muy bien. Y en efecto, en los últimos 15 o 20 años hemos ido avanzando en forma extraordinaria, especialmente en los sectores de minería, de agricultura. Hemos perdido en pesca, pero eso se puede recuperar rápidamente. Sin embargo, ahora tenemos un futuro totalmente oscuro, totalmente gris. No sabemos qué planes tiene este gobierno para el futuro, porque no los han presentado. Lo que hemos escuchado en esta conversación es que todo está preparado para azuzar el enfrentamiento entre unos contra otros y, sobre todo, para destruir el país. Ustedes recordarán, los más veteranos por supuesto, recordarán que Sendero Luminoso mandaba a dinamitar todas las plantas de electricidad, toda la transmisión eléctrica, las torres de electricidad eran destruidas por los terroristas, de tal manera que las poblaciones se quedaban a oscuras, ¿no? También destruían las plantas de transmisión de señales de video, de tal manera que en cierto momento, por ejemplo, ciudades muy desarrolladas en el interior de la Amazonía, como Iquitos, se quedaban sin señal, no tenían señales de comunicación ni de video. Y lo mismo ocurrió, por supuesto, con Pucallpa, ¿no? En cierto momento ellos se quedaron sin señales. Todo eso lo hizo el terrorismo. Destruyó alrededor de 70.000 millones de dólares en infraestructura del Estado al servicio de la población. Pero en los últimos 15 o 20 años hemos estado restañando las heridas y reconstruyendo todo lo que destruyeron los terroristas. ¿El futuro es diferente? ¿Qué opina usted, doctora Pérez? Ahora, y con todo este escenario que tenemos, es totalmente incierto,
para mí es un futuro muy preocupante, y le diría a la población, ya para despedirnos, no solamente hay que preocuparse, sino hay que ocuparse ahora más que nunca en defender nuestras libertades y defender nuestro Estado, nuestra patria, que es donde anida y donde crece nuestra familia. Creo que eso lo debemos tener presente. Don Electo Ceballos, ¿cuánto tiempo nos queda, Jalil? Nada. Ya no nos queda nada. Entonces, Nos despedimos nomás. una despedida, don Electo. Bueno, insisto en que el plan de destrucción se ha echado a andar. La Asamblea Constituyente es la llave. Y no me extraña lo del Papa, que es un jesuita rojo, como el cardenal Barreto y como el arzobispo Castillo, que no es jesuita, pero es rojo, que están conduciendo a la grey cristiana al matadero. Doctor Ibaceta, su despedida. Bueno, nos hemos pasado la hora, pero simplemente cómo nos gustaría que nos desmientan con planes de Estado, planes de gobierno coherentes, con libertades reconocidas y sin tanto fanático ni vinculado con el terrorismo, y que realmente tengamos un gobierno que respete la transparencia y el marco jurídico para ser un Estado de Derecho. Ojalá. Bien difícil, pero nosotros tenemos que ser altamente críticos para saber por dónde vamos caminando. Estaremos con ustedes el próximo lunes, por supuesto, en Contraste. Buenas noches.